nos gustó decir primero Dios. Y la interrogante sería, ¿realmente es Dios primero en nuestra vida? Sería como la interrogante. ¿Es Dios primero en tu vida? ¿Es Dios primero en mi vida? Amén. Poner a Dios primero no debería de ser solo una expresión rutinaria. Fíjese, rutinaria, sino la expresión que nos recuerde la posición que Dios debería de tener en nuestra vida. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, en mi vida, la posición que Dios tiene es, primero es Él. Primero es el Señor. Eso es lo que nos deberíamos estar de alguna manera diciendo. Nosotros no debemos, o más bien, el poner a Dios primero no debería ser solo una expresión rutinaria, sino la expresión que nos recuerde la posición que Dios debería tener en nuestra vida, o nos recuerde el valor que la voluntad de Dios nos demanda tener en respuesta, óigase bien, a la autoridad, grandeza y poder de nuestro Dios. Amén. Cuando usted reconoce la autoridad, la grandeza y el poder de Dios, usted tiene que darle un lugar. Y la pregunta sería, ¿y qué lugar le voy a dar? Pues realmente si es poderoso, si es soberano, si es el creador de todas las cosas, si es el creador de mí mismo, no puede estar en un segundo lugar. Dios tiene que estar en primer lugar. Y por eso usamos la expresión primero Dios. Porque Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Quiero decirle con todo respeto, nosotros no podemos ocupar el primer lugar en la vida. Es que yo. Porque cuando hemos ocupado el primer lugar en la vida, lo que hemos hecho es desplazar a Dios y ocupar el lugar que le corresponde a Él. Eso significa que lo hacemos con un costo. Si yo tomo el lugar de Dios, Dios no está en primer lugar. Ese es el costo que yo pago de decirle, no, Dios, yo no quiero que seas tú lo primero. Yo quiero ser yo. Quiero que la vida gire en torno a mí, a mi felicidad, a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños. Dios. Entonces no puede ser de esa forma. Otorgarle a Dios el primer lugar implica que como personas hemos entendido, óigase bien, que no somos dueños o señores de nuestra vida, sino que nos debemos en obediencia al Dios eterno, soberano y todopoderoso. Eso es algo que tiene que estar en la mente. Y nosotros debemos de aprender a ordenar todos esos pensamientos para que nuestra vida en el Señor funcione. Dios no puede estar en segundo lugar en tu vida. Dios no puede estar en segundo lugar en la iglesia. Dios no puede estar en segundo lugar en tu profesión. Dios no puede estar en segundo lugar en tu familia. Dios tiene que ocupar el primer lugar. El primer lugar. Ponernos a nosotros mismos en primer lugar, quiero decirle que es el error más grande que las personas podemos cometer en la vida. Porque el ponernos en primer lugar implica que hemos elegido el vivir de manera independiente y hemos rechazado la soberanía de nuestro Dios. La persona que no pone a Dios primero vive de manera independiente. No dependiente, sino independiente. Y eso es el error, repito, más grande que nosotros podemos cometer. Quiero decirles que vivir de manera independiente vendría a ser semejante a la actitud descubierta en la parábola del hijo pródigo o del hijo despilfarrador, porque eso significa pródigo,
quien después de haber recibido de su padre parte de la herencia, se apartó de su padre para vivir de manera independiente. Y el vivir sin dirección, sin consejo, sin mandamiento, lejos de su padre, le costó al hijo pródigo experiencias duras, como experiencias de fracaso, vergüenza, humillación y hasta pobreza. Eso significa que vamos a pagar un costo. Cuando desplacemos a Dios del primer lugar, vamos a pagar un costo. Y gran costo. A lo mejor hasta con dolor. En el caso del hijo pródigo, dice la palabra, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces no se puede vivir de manera independiente desplazando al Señor del lugar que le corresponde y esperar que todo esté bien y que no hayan consecuencias. Van a haber consecuencias cuando desplacemos a Dios del primer lugar. Debemos de alguna manera aprender a ir ubicando y dándole, otorgándole a Dios el primer lugar en todo lo que nosotros hacemos. Porque eso es símbolo de honra, eso es símbolo de gloria. Eso significa que hemos entendido y hemos aprendido que Jesús, que Dios es Señor de todas las cosas. Y que Él, fíjese, es digno de nuestra adoración, de nuestra exaltación. Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso. Entonces necesitamos, fíjese, reconocer la grandeza, la autoridad del señorío de nuestro Dios y aprender en la vida a poner a Dios en primer lugar. Ahora, eso de aprender o reconocer la grandeza no es imaginación puesta en marcha. Mire, eso me gusta. Cuando yo leo la palabra y comienzo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a conocer de todas las maravillas, de la grandeza, de cómo el Dios eterno se manifestó desde el principio de la creación en toda su palabra, hasta el último día. Sí que de plano, la grandeza de Dios no es imaginación. La grandeza de Dios es aceptación de su palabra revelada. Amén. La palabra de Dios se nos revela y en ella describe todo el poderío, la grandeza del Dios eterno, del Dios grande que tenemos, al cual venimos a buscar y a honrar y a darle un lugarcito. Mire, el primero de enero para estar con Él. Yo quiero decirles, hermano, ustedes no han sido convocados por mí. Yo no me inventé el primero de enero, créanme que no. Me alegra que ustedes estén acá porque estamos respondiendo a una convocatoria del Dios Santo. Él quiere que nosotros mismos a través de este gesto recordemos que Él debe ser el primero. Él debe ser el primero. Mire, el Señor Jesucristo lo reafirmó y Él habló precisamente de ello. Y cuando le preguntaron: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero lo dejó establecido. Primero amarás a tu Dios. Primero amarás a tu Dios, no amarás a otra gente. Primero amarás a Jesús, primero amarás a Dios. Él es el primero. Y eso debemos tenerlo en mente. Por eso quiero dejar de manera rápida 3 reflexiones que son para mí muy importantes, que refuercen, que nos refuercen con el objeto de hacer fuerte en nosotros la verdad que Dios debe ser primero. Esa es mi intención. 3 reflexiones o 3 consejos importantes que nos ayuden a entender por qué Dios debe ser primero. Número 1. Saber que el Dios Todopoderoso demandó de su pueblo, Él lo demandó. Demandó para su pueblo ser Él siempre primero. No es un invento. Él es digno, fíjese bien. Él es soberano. Él es el que establece y ordena todas las cosas. Ordenó el mundo, ordenó el universo, ordenó todo. Pues ordena también la vida del hombre. Y nos dice, por acá tienen que caminar. Pero fíjese que no es por orgullo, es la grandeza de Él. Pero Él demandó ser primero. En sus leyes Él dejó establecido que debía ser primero. Y Él lo dijo de esta forma. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Todo primero. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, oiga bien, mío es. Fíjese, mío es. Él se otorgó eso. Él se otorgó ser el primero. Hermano, Él puede. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él se otorga ese derecho. ¿Qué le vamos a decir? Dios, pero qué orgulloso sos, Señor. No es orgullo. Él demandó ser primero. En Éxodo decía, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Ahí está nuevamente. Y luego en Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vuelve a poner primicia. Lo primero es del Señor siempre. Entonces este principio de darle lo primero a Dios, fíjese, es importantísimo. Si logramos nosotros entenderlo, yo diría, mire, es importantísimo para Él. El que lo atendamos, el que lo entendamos de esa forma, de esa manera. Fíjese que es tan importante delante de Dios la práctica de este principio, que su práctico o rechazo definió lo aceptable, o define lo aceptable que puede ser una ofrenda, o lo indigna que puede ser una ofrenda. Y esto nosotros lo vemos, fíjese, en Génesis capítulo 4, cuando está hablando de Caín y Abel. Después dice, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y trajo también, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró, dice Jehová,
con agrado a Abel y sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces se entiende acá que Abel hizo uso de dicho principio. No solamente llegó y buscó lo más gordo, sino que se aseguró que lo primero de sus ovejas fuera del Señor. El otro le trajo, pero ya no eran primicias. Y dice que eso bastó para que dijera: esta ofrenda me es digna, esta ofrenda me es indigna. Pero el principio que está dentro es que Abel usó del principio de la primogenitura y trajo el primero, lo primero. Pero Caín no trajo lo primero, trajo lo más gordo. Y el principio no es trae lo más gordo, el principio es trae lo primero al Señor. Trae lo primero siempre. Y Dios traerá bendición. Existen de hecho debates en torno al por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Aun cuando la escritura es clara, cuando dice: Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Mientras que el versículo 3 dice: Caín, que andando el tiempo, él parece que se demoró. Caín escogió lo mejor de sus frutos, y aun cuando escogió lo mejor, no era lo primero de sus frutos. Por eso Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Entonces el Dios eterno, poderoso y único, se reserva para sí mismo lo primero, y quien actúa y obra dándole al Señor lo primero, lo hace adorando, honrando, exaltando el nombre del Dios Todopoderoso. Debemos darle a Dios no solo lo gordo, lo primero, lo mejor para el Señor. Amén. Y eso es lo que estamos buscando. Número dos, primero es Él se lo asignó. Él dijo primero, la primogenitura, lo primero es mío, dijo, es mío, es mío. Número dos, saber que es muy importante el ir ordenando nuestra vida personal, a fin que en todo lo que hagamos o emprendamos, el Señor sea siempre primero. Oiga, esto no es cuestión solamente de escuchar, sino que es cuestión, fíjese, de meterlo en nuestra administración de mi vida. Porque hay necesidad de ordenar aspectos importantes como el tiempo y comenzar a darle lo primero al Señor. En el Nuevo Testamento también hay un énfasis al principio de que lo primero es del Señor. El apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia de los Corintios, les aconsejó en tiempo y recurso diciendo lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana, según hayas prosperado, apártalo. Es del Señor. Es del Señor. Mire, esos ya serían aspectos prácticos, como si yo primero Dios. No solamente primero Dios, sino que esa verdad de primero Dios tiene que golpear mi vida. ¿Cómo la golpea? Cuando soy capaz de comenzar a ordenar mi vida en esa dirección, bajo esa verdad. Tenemos que funcionar de esa forma, de esa manera. El hecho que el Señor sea primero en la vida de una persona se tiene que ir traduciendo en acciones concretas que nos permitan el ir expresando o dando testimonio con nuestra vida que el Señor está primero. Quiero decirle, nuestro tiempo, talentos y recursos deben ser ordenados de tal manera que se note que en nuestra vida
primero es el Señor. Quiero decirle que Dios bendice a aquel que dedica las primeras horas del día al Señor. Todos los días podemos aplicar dicho principio. Dios bendice a aquel que dedica las primeras horas del día al Señor. Fíjese. ¿De qué manera? Oiga esta palabra. Y dice, la encontramos ahí en Job: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Solo por dedicarle las primeras horas del día al Dios eterno, al Dios todopoderoso, hay recompensa. Cuando en lo oscuro ahí, ¿verdad?, te arrodillas delante de tu Dios y comienza tu clamor, 2, 3, 4, ya no sabemos qué horas. Pero ahí estás, hermano, honrando al Dios eterno, honrando al Dios todopoderoso. En la década de 1840, un joven y ferviente cristiano encontró empleo en una casa de empeños. Aunque no le gustaba el trabajo, lo llevó a cabo con fidelidad como para el Señor, pero escribió la siguiente nota en su diario: prometo a Dios que me levantaré temprano cada mañana para pasar algunos minutos, con un mínimo de 5 y el máximo de 2 horas en oración privada. Me esforzaré en comportarme como un humilde y dócil seguidor de Jesús, e intentaré llevar a otros a pensar en las necesidades de sus almas inmortales. Dijo este hombre: hago voto de leer no menos de 4 capítulos de la palabra de Dios cada día. Cultivaré un espíritu de abnegación y me entregaré como cautivo del amor al Redentor del mundo. Dice que este joven era William Bow, que posteriormente condujo a miles de personas a Cristo. El Ejército de Salvación allá en Estados Unidos, dice que él fue su fundador. Se levantó como un instrumento, dice, a la fidelidad del Dios eterno. Todo cuando decidió, o todo lo decidía cada mañana cuando se levantaba, para desde muy temprano comenzar a servir al Señor. Amén. Hermano, mira, ¿quieres una vida cambiada? ¿Quieres una vida transformada? ¿Quieres una vida de veras que allá afuera, ya? De veras que hagas la diferencia. Pongamos a Dios primero, pero en la práctica, no solo de labios. Amén. Entonces ahí está. Esto ya es un llamado. Entonces es un llamado de nuestro Dios. Es un llamado. Número 13, ahí termino. Oiga, saber que es imposible poner al Señor en primer lugar sin que se esté dispuesto a sacrificar todo aquello que nos aparta de dicho principio. Es obvio que hay muchas cosas compitiendo alrededor. ¿Qué hago en la mañana? Me baño primero, como, me voy a trabajar, hago aquí y allá. ¿Qué hago primero? Algo tengo que sacrificar para darle la honra al Señor. Algo tengo que dejar. Ok, no, esto lo voy a hacer después. Esto lo voy a hacer después. Esto lo voy a hacer después. Porque primero es el Señor. Primero es nuestro Dios. Mira, yo no soy profeta, pero yo quiero decirte que si comienzas a practicar esto todos los días, tu casa será ordenada. Tu vida será ordenada. Las cosas comenzarán a tener otra perspectiva.
distinta, diferente. Tú mismo percibirás en el espíritu que no vendrá fracaso a tu vida, porque hay alguien que se ha despertado por ti para levantarte, sacarte de tu crisis y ponerte en una posición distinta, diferente. No importa lo que diga el mundo. El que honra a su Dios, Dios lo honrará a él. Amén. Así es. O sea, por eso estamos acá instruyéndonos de la palabra. Pero, ¿sabes? Algo tienes que sacrificar. Algo tienes que sacrificar. Se cuenta de un joven, dice, dedicado a vender periódicos. Y este se convirtió al Señor. Se negó a vender periódicos por las calles. Dice, se convirtió al Señor y se negó a vender periódicos por las calles en el día domingo. Fíjese usted. Dice que su empleador le recordó: ¿te das cuenta que tu madre, una pobre viuda, pierde unas cuantas monedas semanales cuando tú dejas de trabajar el domingo? Y él dijo: ya lo sé. Le respondió el joven: pero ella prefiere pasar un poco más de necesidad que poner una piedra en mi camino cuando quiero seguir fielmente al Señor. Dice que el dueño quedó en un instante en suspenso y luego lo dijo: mira, te confieso que me gusta la actitud de tu mamá, y en vez de tenerte en las calles, desde ahora trabajarás en la tienda, ganando un poco más y teniendo libre los días domingo. Mire, cuando nos atrevemos un poquito más, cuando estamos definidos en nuestras actitudes y estamos determinados para actuar en base a la verdad de nuestro Dios, hermano, las puertas se abren. Las puertas se te van a abrir, porque hay un Dios celoso viendo por tu vida, en el nombre de Jesús. Dice que el muchacho aceptó tal propuesta y desde aquel día su vida, dice, comenzó a ser prosperada. Su vida comenzó a ser prosperada. El Señor tiene que ser primero. Y cuando es primero el Señor, tú lo percibirás. Tú te darás cuenta que Él está siendo primero. Él está siendo primero. Amén. Póngase de pie. Un día dijimos: démosle el primer día al Señor. Démoselo.